Anoche pasamos con mi esposo escuchando alabanzas y una alabanza duró 20 y pico de minutos solo pidiendo el temor de Dios. Espíritu, ven y trae el temor de Dios. Creo que solo el temor de Dios nos va a hacer caminar recto y caminar a la altura de lo que el Espíritu Santo quiere. Y no hay suficiente temor de Dios en nosotros. Y por eso pasa lo que está pasando en el cuerpo de Cristo. Pero nosotros no podemos permitir, pidámosle, dame temor a ti. Porque ese temor me va a hacer caminar de una manera diferente. Amén. Vamos a empezar entonces con la presentación. El mensaje es una continuación de lo que empezó la semana pasada el Señor a hablarnos a través de Eric, dice el pastor Eric, diciendo que Jesús les dijo que esperaran el soplo del Espíritu para saber qué tenían que hacer. Y eso requiere disciplina, eso requiere conocer esa voz. Y si no es una voz, es una percepción que uno tiene de que Él es el que está hablando. Ese soplo te hace parar y detenerte. Ese soplo sabes que no viene de ninguna persona, viene de algo mucho más alto, mucho más superior. Y ese soplo del Espíritu no es opcional, es absolutamente necesario para nuestra vida. Y por eso el Espíritu fue llevando el mensaje la semana pasada acerca de la dependencia del Espíritu y el soplo del Espíritu en nuestra vida. El apóstol Robert nos dio un mensaje hace 2 martes. Y nosotros como parte de la iglesia tenemos la responsabilidad de trasladar el mensaje apostólico, porque esta es una iglesia apostólica profética, quiere decir que hay una conexión en la dirección apostólica y la conexión profética, y no podemos solo dejarla pasar y no darle el espacio, ni compartirlo a la profundidad que ustedes lo tienen que ver. Entonces, él nos empezó diciendo, dice el Señor, que los próximos 3 meses van a ser 3 meses de mucho alineamiento. El que no se alinea entrará en ciertas cosas y les voy a decir qué son esas cosas. Pero el Espíritu nos está diciendo, quiero que te alinees. Todo lo torcido se enderece, todo lo que está fuera del camino se meta en el camino, todo lo que está fuera del diseño de Dios se meta al diseño de Dios. Alineación es conectar y meter todo en un espacio. Y yo le decía al Señor cuando oía eso, ¿qué quieres que alinee? Y yo quiero que tú te hagas la misma pregunta. No solo que oigas un bonito mensaje, sino que digas, ¿qué tengo que alinear, Señor? ¿Dónde estoy desalineado en mi vida? Y chequees todo, tu vida personal, espiritual, tu vida matrimonial, tu vida familiar. Chequeemos, como decía David, examíname, oh Dios, y déjame ver cómo está mi corazón. Entonces, el soplo del Espíritu nos está diciendo, y a través del apóstol nos dijo que son 3 meses fuertes. Cuando Dios da tiempos, a mí me gusta porque es como que no quedó así como que para siempre, sino quedó en 3 meses. Pero el problema es que cuando te da tiempos tienes que ser muy intencional. Y si esto empezó el 18 de julio, tenemos 3 meses intencionales para asegurarnos que estamos alineando nuestra vida a los planes del Señor. También nos dijo la palabra del Señor a través de Robert, y dijo, le estoy dando a Llaves de Sión las 2 trompetas de plata de Números 10. Y esa es una cosa fuerte. El Señor no da trompetas solo para darlas, para que tengamos un adorno, sino que es para que se den ciertos anuncios, se den ciertos avisos. Quiero que después estudies Números 10, pero principalmente en el resumen que yo te voy a dar, Números 10, esas 2 trompetas de plata, estaban los shofares, pero los shofares están hechos de cuernos de animal, es un sacrificio, es un instrumento de sacrificio, pero las trompetas de plata son de dirección, son hechas, dirigidos los hombres por Dios para hacerlas. Y solo se sonaban en tiempos muy particulares y todos entendían cuando esas sonaban qué era lo que tocaba hacer. Y dice en el versículo 3 de Números 10, dice, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión, porque es tiempo de instrucciones. Es tiempo de mover campamentos, es tiempo de dirigirnos a una dirección diferente. Su principal uso, el de las trompetas, era para reunir y mover a los campamentos. ¿Se imaginan millones de personas en campamentos por grupos de 3 tribus
enfrente, a los lados, atrás, ¿verdad? Él organizó a las tribus de 3 en 3. Pero si oían los de adelante, ¿cómo hacíamos para que oyeran los de atrás? Teníamos que oír todos juntos cuando había que levantar el campamento. Y la forma en que lo hacía era con ese sonar y dependía del sonido, si era vengan todos acá. Otro sonido era sonido de alarma, si venían enemigos. Otro sonido era solo para que llegaran los príncipes y los líderes, como que era tiempo de consulta. Entonces el Padre está diciéndole a Yahvé de Sión, te voy a usar como una trompeta en la congregación y en la nación para sonar y avisar lo que estoy haciendo. Es una cosa fuerte lo que el Padre está diciendo, que salga de tu voz. Aquí hay bocas que son trompetas de Dios, que cuando tú hablas en tu casa, se establece y se marca un tiempo y algo particular. Donde trabajas, tú suenas la trompeta, esa voz establece un ambiente en el lugar donde tú estás. Tu boca ya no es solo una boca, es para que seamos una trompeta que anuncia las cosas que están por venir. Y si entendemos los tiempos y estamos viendo todo lo que pasa, hemos entendido que el elemento más usado por Satanás en este tiempo para toda la humanidad se llama caos. Conflicto, caos, violencia, inestabilidad, inseguridad en todas las cosas, creando caos. Caos económico, caos de salud, caos familiar, caos de diseños. Ahora caos de las computadoras, ¿verdad? Se fue la compu el viernes y fue un caos de aeropuertos, caos de bancos, caos de empresas. No podían ni poner gasolina en ciertos lugares en Estados Unidos. ¿Ustedes saben lo que es ese caos? Aquí un banco se cayó ayer, no funcionó. Y solo decimos qué frágiles somos, Señor. Con una cosita que se desconecte de donde tiene que estar, todas las pantallas se volvieron azules y nadie sabe nada ni entiende nada, ni puede ni siquiera pedir medicina en un hospital para un paciente en el intensivo porque no hay redes. Y yo creo que ese sustito solo nos deja ver lo vulnerables que somos, pero también qué tan bien organizado está para generar más caos. Porque todo eso solo te provoca inseguridad, ¿o no es cierto? Y el Espíritu Santo nos hablaba el miércoles en intercesión aquí, decía, ciertamente el arma que el enemigo ha forjado contra toda la humanidad y contra ti es el caos. Y si tú has sentido que no tienes control de las cosas, que tienes miedo, que sientes que no sabes para dónde va, que la cosa se siente como que no hay un día de paz, porque hay caos por todos lados. El Señor nos decía, pero yo tengo el antídoto. Y el antídoto se llama paz. Yo soy el príncipe de paz. El príncipe es alguien que gobierna. Él gobierna desde un lugar de paz. La porción de paz que tú necesitas, el príncipe te la trae. Y te dice, puede haber todo el caos a tu alrededor. Y te puede estar pasando todo, pero si te metes en mi presencia, te voy a dar el depósito de paz para que puedas oír, recibir instrucciones y actuar de acuerdo a lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Y el Padre me mostraba, estábamos en intercesión con el equipo de Vórtice a las 8 de la mañana y me decía, hay una avenida. Miren, yo así le entiendo al Señor, ¿verdad? A mí me la tiene que hacer un poquito más visual. Helen, hay una avenida, hay una carretera. Si yo te digo, subite a la autopista, no a la de Palín, ¿verdad? Porque ahí estaríamos en problemas, pero subite a la autopista que yo formé entre el tercer cielo y el primer cielo. Hay una carretera que vas a encontrar que se llama paz y reposo en medio de todo el caos. Entonces, cuando te venga una noticia y te trae el caos, tú dices, ¿dónde está tu paz? ¿Dónde está tu paz? ¿Cómo entro en ese reposo? ¿Cómo salgo del caos para poder oír y entender lo que me estás diciendo? Dios le está dando a su iglesia herramientas que necesitamos para poderse dar a los que están afuera que no conocen a Dios. Y van a decir, ¿cómo caminas tan tranquilo? ¿Cómo puedes estar pasando todo lo que te está pasando y seguir todavía fuerte, enfocada y entendida? ¿Cómo? ¿Cómo lo haces? Porque hay algo adentro que me dice, esto que está pasando no es la realidad, la siento, la veo. Pero más real que todo esto es Dios. Él es mi paz. Él es mi seguridad. En Él encuentro reposo. En lo que yo me escondo en ti, tú trabajas, Señor, y haces una obra que yo no puedo hacer.
En medio de este problema que estoy viviendo, que no le encuentro la salida, tú ya la viste, tú ya la entendiste, tú ya la caminaste. Ayúdame a vivirla para que yo pueda ser testimonio de que alguien fuerte vive en mí, que tiene autoridad sobre todo el caos. Yo creo que les conté el otro día también en intercesión, les aconsejo que se metan a los equipos de intercesión. Ese campamento tiene accesos, porque el que ora y se presenta y busca la dirección de Dios tiene accesos. Amén. Pero estando en un momento, bueno, esa es una publicidad que tengo para que crezca el grupo de intercesión. Pero en una de esas el Señor decía, les dije que el 2024 es el año del Salmo 24, de subir al monte de Sión. Es un lugar de presencia, es un lugar de gobierno espiritual. ¿Quién sube? El de manos limpias y el de corazón puro, nadie más. Si no llevas esas dos condiciones, te quedaste abajo, no pasas, la puerta no se abre. Manos limpias y corazón puro. Y por eso la palabra dice, también lo dice en las bienaventuranzas, dice, el que no tiene corazón puro no me puede ver. Aquí hay lugar, Otto y Xiomara, vengan acá, porfa. Quiero que les den la bienvenida a esta familia muy especial para nosotros. Pasen aquí, porfa. Vengan por acá. Entonces, vamos a darnos cuenta que el Señor está diciendo, suban al monte de Sión, suban a un lugar de presencia, suban a un lugar donde les voy a enseñar lo que yo estoy haciendo. Pero vayan con corazones limpios, porque si no tienes el corazón limpio no puedes ver a Dios. Entonces, ¿será que tener el corazón medio empañado, medio con pecadito por ahí, con cositas, me sirve? No, porque voy a ver empañado, no voy a ver con claridad. Amén. Con el corazón puro sí lo puedo ver y lo puedo entender. Pero ese día me dijo, si tú escribes Sión, en inglés, ¿verdad? Si escribes Sión al revés, la palabra se convierte noise, quiere decir ruido. La antítesis de Sión, que es un lugar de paz, de reposo, de entendimiento y conocimiento. La antítesis es el ruido. Entonces, toma autoridad en el nombre de Jesús, de todo ruido que te está afectando en lo que oyes. Ruidos de enfermedad, de malas noticias, de circunstancias, eso causa mucho ruido. Y no nos deja oír esa voz apacible del Padre que dice, yo no me he alejado de ti ni un milímetro, ni desconozco nada de lo que estás viviendo. Amén. Así que el Padre está haciendo algo con nosotros y dice, en medio de este caos, mire lo que dice Romanos 16, 19, dice, todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios. ¡Hala! Qué rico es que te acercar a alguien, todo el mundo sabe que tú obedeces a Dios. Y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Que Jesús nuestro Señor siga mostrándoles su amor. Pablo hablándole a los romanos. Ustedes obedecen a Dios, no hacen nada malo, solo hacen todo lo bueno. Y por hacer eso, el Dios de paz viene. El Espíritu Santo nos habló a través del apóstol, entonces, alíñense en estos 3 meses que vienen, necesito alineamiento. Dejen de andar jugando, perdiendo el tiempo, haciendo cosas que están fuera de mi voluntad y caminen absolutamente en mi voluntad. Alíñense en todo y pregúntenme si están alineados de acuerdo a la palabra. Después de decirnos alinear, dijo, voy a poner una autoridad en su boca, como trompetas, para saber cuándo hay que mover campamentos y para dónde hay que moverse y qué es lo que hay que hacer. No nos va a dejar en la oscuridad en medio de todo este caos. Hay instrucción y hay dirección de Dios. Y lo tercero que nos dijo fue Joel 2:11, que si ustedes lo leen conmigo, dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Tú eres parte de un ejército, aunque no te mires vestido de soldado o de general o de no sé qué. Eres parte del ejército del Señor, Jehová Sabaoth,
Es uno de los nombres más usados por Dios en la Biblia. 110 veces se refiere la palabra a Dios como Jehová Sabaoth. Y si yo soy parte de Él, seguro estoy en su ejército. Pero ¿qué me toca hacer en ese ejército? Dice que Él va a dar su orden. ¿Estás oyendo cuando Él diga, pónganse firmes, estoy llamando? Estoy diciendo, ordénense por batallones, ordénense naval, aire, mar y tierra, ordénense. Colóquense en el lugar que necesito que ustedes se coloquen. Los necesito peleando una buena batalla en su vida personal y en su vida familiar y en su vida también de congregación y de nación. Y dice, grande es su campamento. Hay mucho que hacer. Hay muchos espacios que tomar todavía en tu vida y en la nación. Hay muchos lugares que tomar. Y él dice, porque grande, y dice, fuerte es el que ejecuta su orden. Quiere decir que hay unos que no van a ejecutar la orden. Él va a decir, esto es lo que toca hacer ahorita, y unos van a decir, yo no me apunto. Yo prefiero quedarme dormido, cómodo, haciendo lo de siempre. Pero otros van a decir, dame la fuerza para ejecutar tu orden, para cumplir tu propósito y para hacer lo que ahorita toca hacer porque el campamento es grande. Hay mucho trabajo que hacer. Por eso hay que salir rápido y estar fuertes porque hay que evangelizar, hay que cumplir llamados, hay que cumplir propósitos, hay que cumplir tiempos de parte del Señor. Pero para todo esto necesitamos entrar en un tiempo de alineamiento. Y el alineamiento no siempre es cómodo, ¿verdad? Porque no es un lugar ancho. Normalmente es un lugar donde es estrecho y hay que humillarnos, hay que dejarnos quebrantar por el Señor, hay que dejar que Él se meta en todas las áreas de tu vida, empezando con tu tiempo. Algunos no han soltado su tiempo. El tiempo es de ustedes. Dios, te doy tanto tiempo. Te doy ese espacio de importancia. ¿O no? Después decimos, mira, esta parte de mi vida hasta aquí puedes llegar. Mira, hasta aquí te autorizo que entres. A la cocina sí, ya no. A la sala, quédate afuera donde no me afectes tanto mi diario vivir. No te metas a la oficina. No vayas a ver los números de la oficina. Ni vas a chequear cómo ando con mis finanzas y mi integridad financiera. Ahí sí, perdón, pero ahí sí mejor sí, no te metes. Y le vamos cerrando puertas a Dios en un montón de cosas, ¿verdad? Pero Él está diciendo, alíñense. Ya quítense de todo eso y métanse y alíñense porque en 3 meses van a pasar cosas muy fuertes. Ya están pasando cosas muy fuertes en las naciones y necesito que ustedes estén bien enterados. Entonces después nos dijo Robert, y estudien Judas. Judas es un librito que ya no lo empezó a leer la semana pasada el pastor Eric. Quiero que vayan ahí, es una carta corta. Sabemos que Judas es antes de Apocalipsis, una carta chiquitita, después de leerla y estudiarla por días. Le doy gracias a Dios que Judas solo escribió una carta y que no escribió tanto. Porque, wow, yo no sé si hubiera querido ser yo amiga de Judas. No era Judas el que traicionó a Jesús. Ya Judas ese ya estaba colgado hace rato. Este es Judas, el hermano de Jesús. Pero ¿qué tipo este Judas? Y gracias, Padre, porque no terminaste la Biblia en Judas y nos dejaste Apocalipsis, porque hubiera sido un cierre muy feo. Y Robert nos dijo, estudien Judas, porque esto es lo que está pasando en la iglesia. Conózcanlo, sépanlo, entiéndanlo y vivan con sabiduría en base a lo que vamos a leer. Judas del 1 al 2 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Su saludo es para identificar quién es. Judas, incluso en inglés saben que no le ponen Judas, le ponen Jude. Le quitaron la AS para que no se recuerden del Judas malo. Como que le pusieron un apodo, ¿verdad? En la Biblia en inglés para que no suene tan feo el nombre. Pero ¿se recuerdan ustedes que Judas era el 4º hermano de Jesús? Y le dice, siervo de Cristo. Ya no mi hermano, sino siervo de Cristo. Hermano de Jacobo. Si ustedes van a Mateo 13, 54 al 55, yo me fui a conocer un poco a este Judas. Y dice, y vino a su tierra Jesús,
Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Identificaron a la familia. Judas era el chiquito. Dice que en Marcos 3:20, que la gente de veras quería matar a Jesús por todo lo que decía y estaba haciendo. Y se agolpó de nuevo a la gente de modo que ellos aún no podían comer pan, los discípulos. Cuando lo oyeron los suyos, sus hermanos, vinieron para prenderle porque decían, está loco, este es bipolar, este es esquizofrénico, este está inventando, este no es lo que dice que es. Nunca creyeron en él. Los 33 años de vida de Jesús no le creyeron sus hermanos. ¿Tienes una casa donde no todos son salvos? Donde no todos creen lo que tú crees, ni compartes lo que tú compartes. Te hacen la batalla en tu casa, tu propia familia. Jesús peleó contra sus hermanos los 33 años. No le creían. Este loco lo van a matar, vámonos a sacar de ese lado, vamos a sacarlo. No lo conocían. Pero nos vamos dando cuenta realmente que de incrédulo pasa a siervo este Judas. ¿Y cómo lo hace? Transiciona de incrédulo a siervo cuando él ve que Jesús resucita y se les aparece. Ahí es donde el primero cree. No creyó antes, pero ya ver a su hermano resucitado, se da cuenta que este de veras es el Hijo de Dios. Tomó mucho tiempo para que eso pasara. Y esto a mí me da fe porque yo tengo mucha familia que no se ha convertido. Mucha familia. A pesar de que saben quiénes somos, dónde estamos, lo que creemos y lo que hacemos, no se han convertido. Y yo sé que un montón creen que estamos un poquito locos, incluyéndolos a ustedes que están ahí atrás y dirán, estos a qué hora se les va a pasar esa su locura. Pero un día van a conocer a Cristo resucitado, así como le pasó a Jesús con sus hermanos. Amén. Yo declaro que así va a pasar con mi casa y con la tuya en el nombre de Jesús. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto es en el aposento alto. De los 500 que lograron llegar al aposento alto, que Jesús les dijo no se vayan, ya se les había aparecido 10 veces en los 40 días que él anduvo con su cuerpo glorificado, ya se les había aparecido y les dice a los últimos, a los 500 les dice, júntense todos en Jerusalén. Suban al aposento alto y me esperan ahí porque va a venir el Espíritu Santo. Sabemos la historia, pasan 10 días. Al 10º día solo quedan 120, se van yendo poco a poco los que habían llegado, porque eso muestra que dentro del cuerpo de Cristo, yo declaro que en esta congregación no, pero que dentro del cuerpo de Cristo hay veces todos se reúnen, pero no todos se mantienen. No todos perseveran. No todos están donde tienen que estar. Escogen irse antes de tiempo o hacer otra cosa y estar en otra cosa. Y visitar infrecuentemente, a ver si me cae el día que llega, tal vez tengo la suerte de que sea ese el día. Pero los 120 que perseveraron y que fueron constantes, cuando ya se cumplió el tiempo y Dios los vio unidos, que yo lo he dicho muchas veces, ¿por qué no viniste y les dijiste la fecha exacta en que iba a venir el Espíritu Santo? Tal vez los 500 se aguantan. Pero Dios conoce al ser humano, que el ser humano es bien cómodo. Si le da la fecha no se van. Pero Él quería probar el corazón de los hombres. Si estaban dispuestos y esperar y desear la venida del Espíritu. Y cuando ya Él olió la unidad, porque para Él la unidad tiene un perfume. Él huele la unidad, huele también la división. Pero huele cuando hay unidad y dice, ahí está, se formó lo que quiero, ahí puedo llegar y puedo depositar. Y vino el Espíritu Santo. Y estaban ahí entre los 120, Judas y los otros hermanos de Jesús. Qué maravilla que pudieron verlo. Judas 3:4 nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Yo quería hablarles de la salvación, pero me ha sido necesario. Fui presionado, fui forzado por el Espíritu Santo para escribiros y exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe. Pelear una buena batalla, defender la verdad que ha sido una vez dada a los santos. Quiere decir que sabían, ya estaban en ese momento teniendo dificultades dentro de la iglesia. Había que defender la fe, había que pelear una buena batalla y defender la verdad, porque se estaba mezclando un montón de mentiras y de doctrinas falsas dentro de la iglesia. Y cuando uno ve eso y dice, contiende ardientemente, te voy a decir algo, vas a tener que pelear. Hoy sí vamos a tener que contender. Vamos a tener que pelear por defender la verdad que para nosotros es la verdad. Porque nos están diciendo que nuestra verdad ya no es tan verdad, que puede ser diferente, que puede ser de otra forma, que no seamos tan intolerantes, que somos homofóbicos, que somos incomplicados, que no tenemos amor. Pero la fe hay que defenderla. Y la verdad hay que defenderla, nos duela lo que nos duela, tenemos que defender. Amén. Él cambia su propósito en el libro para decir, les estoy avisando que va a haber una guerra. Les estoy avisando que ya hay una guerra en la iglesia. Y a nosotros nos está recordando el Señor, la guerra ya está. Van a tener que aprender a pelear contra esta cosa. Primera de Timoteo 4, del 1 al 4 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces van a empezar a venir un montón de cosas, ¿verdad? Yo soy más puro porque no como esto y tú sí lo comes. Yo soy más santo porque yo creo esta doctrina y tú no la crees. Vienen a meterse un montón de cosas, como dice Timoteo. Y van a venir cosas muy intencionales para tratar de que haya una apostasía, que nos vayamos de la fe, que nos desviemos. Primero nos vamos desviando por un camino muy parecido, como una paralela muy parecida, pero al rato esa paralela se va. Como que si fueras ahorita sobre la liberación y te quedas del lado derecho. Si no te mueves para el centro vas a terminar en las Américas. ¿O no? Pero parece que voy en el lugar correcto, hasta que se da la bifurcación y cuando sentí ya no voy ni por donde quería ir. Y así pasa en la fe. Empiezo a aceptar ciertas cosas, a aceptar otras cosas y cuando siento ya no estoy en el camino de la verdad de la palabra. Y entonces ya me encuentro en este tipo de confusión. Luego viene Judas 4 y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Cristianos de nombre únicamente, no en su manera de vivir y de ser. Sé que las iglesias están llenas de gente que dice que son cristianos, pero no son. ¿Qué tal? ¿Y cómo se sabe que son? Por su forma de vivir, no por decir que son cristianos. Lo que define al cristiano es su forma de ser, de hablar, de reaccionar. Y ahí les voy a dar algunas cosas que son como un diagnóstico espiritual muy claro para saber si yo ya tengo alguna semilla de apostasía en mi corazón. Porque el enemigo quiere, dijo Jesús, en el último tiempo muchos apostatarán. Aún muchos que eran creyentes muy fuertes, porque ese va a ser el punto, el propósito de Satanás es que tú te salgas, que tú pierdas el camino. Y dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes han visto que algunas personas empiezan a caminar en otras doctrinas judaizantes, por ejemplo, que ya no reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Para ellos ahora es un profeta. Gente que tú y yo convivimos, que conocen a Cristo, aman a Cristo, pero que ahora dudan si Cristo es quien dice la palabra que es. Porque se meten doctrinas equivocadas, falsas mezclas, que llaman la atención a las personas, especialmente a las personas que andan detrás de la revelación,
Aman tanto la revelación que se enamoran de la revelación y se van del que da la revelación. Hay un peligro en la revelación y el amor a la revelación porque hay orgullo en aquellos que buscan eso. ¿Qué es eso? Yo sé más. A mí se me reveló esto, ni lo has visto. Pero yo, como soy la hija de Dios que tiene presencia y que conozco, a mí se me reveló esta gran verdad. La verdad está escrita. Y aunque Dios te revele algo, si va en contra de la palabra, no es revelación de Dios. Y hay que tener cuidado. Ni tomes ni comas de cualquier revelación de cualquiera que te la quiera servir tampoco, si no va en línea con la palabra. Por eso, hermanos, ¿por qué crees que Satanás no quiere que leas la palabra? Aquí solo chequeen estos 7 días que pasaron, ¿cuántos leyeron la Biblia? Es un diagnóstico fácil para ver qué tanto tú dependes de la palabra. ¿Cuánto leíste esta semana? Dice un señor por ahí, me contaron una historia lindísima de que el pastor invita a una señora, una familia a comer a su casa, van a comer a su casa. Estos hermanos invitaron al pastor a su casa y la hermana preparó una gran cena, hizo toda la cosa, el pastor compartió con ellos. Cuando se fue, la mujer estaba contando su vajilla y se da cuenta que le falta una cucharita de oro porque ella puso lo mejor. Y le dice, ese tu pastor es un ladrón, se llevó la cuchara. Se llevó la cuchara que yo había puesto. Y en eso dice que al año siguiente lo volvieron a invitar, porque todos los años le invitaban. Y ella le dice, mira, dice mi esposa, le dice el Señor, dice mi esposa que la última vez que tú viniste, te robaste algo de la casa. Y le dice, tráeme tu Biblia. Y le trae la Biblia y la cuchara está en la Biblia. Un año de no abrirla. Ni cuenta se dio que ahí se la había dejado. Me pareció genial. Así que invítennos a comer, por favor. No, mentira. Vamos a ir a dar unas cucharitas por ahí. Pero eso es un ejemplo. Me pareció fabuloso. Y miren, ustedes se ríen, pero espero que después de hoy saquen esa Biblia y la lean. Porque el enemigo no quiere que tú conozcas la verdad. Si tú lees la palabra, la verdad se te mete en el corazón y cuando viene algo mentiroso, tú lo hueles y dices, esto no va. Esto no es lo que yo he leído, esto aquí no me cuadra, esto está mentira, esto tiene mentira mezclada, suena bonito pero no es verdad. Y es la única manera que lo vas a poder defender, es sabiendo la verdad. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, entonces dice, ¿verdad? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, quiere decir que sí hay lobos vestidos de oveja en las iglesias. Aquí no, en Llaves tenemos un censor especial que no los deja entrar, así que no tengan pena. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hemos oído de gente que por convertir gente se mete a bares y se pone a tomar con ellos porque hay que convertirlos. Es que es la única manera que van a oír a Cristo. Me voy a echar unos tragos con Él para que me reciba, para que... Y después de convertido saliste tú, porque nunca llegó a la iglesia y tú te quedaste en el bar tomando con este. Esto me recordó una vez un hermano mío, hermanazo, hermano espiritual. Él y yo caminábamos así. Y este hermano, evangelista, con una unción de discernimiento de espíritus, él caminaba en discernimiento de espíritus, yo en lo profético y ministrábamos mucho juntos. Se enojó con Dios porque su esposa lo deja. Entonces él dice, bueno, tanto te he servido, todo lo que he hecho, y me dejó por evangelista. Y porque no tengo pisto para darle la vida que ella quiere, porque ella había sido Miss Los Ángeles. Él, jugador de fútbol americano, hombrón, y ella, Miss Los Ángeles, bellísima. Pero se cansó de la necesidad económica y lo deja. Entonces él en furia le dice, Señor, se acabó mi tiempo, te serví suficiente, me voy al mundo, ¿viste? Llamó a sus amigos antiguos y les dijo, vámonos a un bar de strippers, de que se desnudan las mujeres, ¿verdad? No sé cómo se llama ese bar, pero ustedes saben, ¿verdad? No, ustedes no saben. Les cuento que existen lugares así, ¿ok? Entonces se fue con sus amigos, llevó dinero para meterles
en sus cositas a las mujeres y dice que se sienta allí y empieza a tomar y empieza a ver todo lo que tenía que ver. Y de repente se le acerca una, ¿verdad? Y le pone el billetito y el padre le dice, esa mujer salió hace 12 años de su casa y le da toda la vida de la mujer. No te voy a oír, ya no te voy a servir, le dijo. Y se fue con otra a meterle un billete más grande. Y el Señor, esta la conozco desde no sé cuánto y no sé cuánto. Total que para hacerles el cuento corto, me lo contó, ¿verdad, Víctor? Que llegamos a verlo. Me dice, Helen, cerramos el bar nosotros. Se fueron todos y yo me quedé rodeado de 12 mujeres a las que el Padre les habló, las evangelizó. Una de ellas se llamaba Juanita y el día que él murió en el hospital, que yo estuve ahí, cuando yo entré me dice una mujer que estaba ahí, preciosa, me dice, ¿tú eres Helen? Sí, le dije, yo soy Helen. Y me dijo, yo soy Juanita, la prostituta que Tom evangelizó. Me dijo, ni eso puedo hacer bien, pecar ya no puedo, decía Tom, cuando estábamos platicando. Mi hermano muere rodeado de testigos y de salvos. Él no se dejó llevar por el mundo. Él hizo y era tal luz que no podía apagarse. Tú y yo tenemos que ser esa luz. Esa mujer sigue haciendo evangelio. Ella sigue, aunque Tom ya murió, haciendo lo que tiene que hacer. Entonces no nos acercamos a lugares de pecado jugando. Tú puedes ir a un lugar a buscar y hacer si Dios te manda, pero tú tienes que entender el propósito por el cual vas. No vas con ganas de pecar y tenerlo como excusa de que vas a ir a evangelizar. ¿Ok? Entonces, 2 de Timoteo 3, del 1 al 7 dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Esta es la versión Nueva Traducción Actual, por eso se entiende más fácil. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Padre, parece como que están viendo el 2024, ¿verdad? Es el análisis. Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que se les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero su conducta demuestra lo contrario. Saben la palabra, conocen lo que Dios espera, saben lo que hay que hacer, pero su vida no va de acuerdo a. Entonces, ¿habrá alguno orgulloso? ¿Habrá alguno de nosotros que no obedece a sus padres? ¿Habrá alguno de nosotros cruel, violento? ¿Habrá alguno de nosotros que hablamos mentira de los demás? Esto es no todo o nada, es cualquiera de estas cosas. A mí me confrontó mucho este mensaje y cuando Robert nos dijo que lo estudiáramos jamás pensé la advertencia que el Señor nos está dando. Y nosotros en Llaves no podemos dejar de dárselas, porque es una advertencia que está saliendo del corazón del Padre. Y lo que tú dijiste de Cristo a través de la profecía, en un caballo blanco con una espada blanca en la mano, a mí me habla mucho de esto. Por eso es que la palabra tenía que ser antecedida por esa profecía, Byron, gracias. Porque sí es lo que el Señor quiere que nosotros oigamos en este tiempo. En el versículo dice, el 5 dice, Judas busca algo que pasó antes para respaldar la verdad que está hablando. Entonces él dice, mas quiero recordaos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y se lo recuerda cada Pascua. Lo saqué de Egipto, hice esto, pero todos los años nos recuerda lo que pasó. También dice Judas, voy a ir a 2 de Pedro 1, del 12 al 13. Por eso yo les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y siguen creyendo en la verdad que se les enseñó.
Mientras yo vivía, creo que es mi deber recordarles todo esto. Nuestro Señor Jesucristo me ha permitido saber que pronto moriré, pero yo haré todo lo posible para que ustedes recuerden estos consejos aún después de mi muerte. No se olviden del Dios del Viejo Testamento. No se olviden del Dios del hoy, lo que ha hecho contigo, con tu familia. No se olviden de las cosas que Dios ya hizo. Luego dice en el 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios juzgó y juzga aún a los ángeles. No solo juzga a las personas, juzga también a los ángeles. Y luego usa otro recordatorio Judas, como quien dice, les estoy dando un respaldo bíblico de lo que les estoy hablando. Y dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios juzga los pecados, Él no tiene tolerancia para el pecado. Amén. En esa condición nos pone Judas como para decir, así es como estamos, entendemos dónde estamos parados entonces delante del Señor. No obstante, de la misma manera, dice Judas 8, de la misma manera también estos soñadores mancían la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Entonces se empieza a corromper la iglesia, se empieza a corromper el liderazgo, se empieza a corromper la enseñanza. Dice que con soñadores ya empiezan solo a predicar sueños que tienen y no la Biblia. Y arman todo un ministerio bajo un sueño o una profecía. ¿Dónde está la palabra? Qué bueno que soñemos, pero jamás vamos a establecer un llamado, un ministerio, una doctrina en un sueño que alguien tuvo o en una revelación de un hombre o de una mujer. ¿Entienden? Que tenemos que tener los ojos bien abiertos entonces con esto. Y dice, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Hay mucha gente dentro de las iglesias que no les gusta caminar bajo autoridad y empiezan a caminar solos. Eso está pasando mucho entre los profetas. Tú le preguntas, ¿y dónde estás? ¿Y quién es tu cobertura? ¿Verdad? Porque estamos tratando de reunir a los profetas de la nación. Mi cobertura es Dios. Sí, es Dios. Pero Dios dio una estructura en la tierra de hombres con que podemos hablar y rendir cuentas, que me pueden decir si me estoy saliendo de algún tipo de entendimiento. Yo necesito personas que tengan palabra, que conozcan, para ayudarme a alinearme si me estoy saliendo del camino. Entonces cuando tú empieces a oír, mira, yo tengo esto, pero yo no tengo cobertura, enciende la luz. ¿Por qué no tenés cobertura? ¿No te gusta tener cobertura? ¿No te gusta someterte a una autoridad? ¿Hay un espíritu de rebelión en tu corazón? ¿O estás dolido por un mal uso de la autoridad de alguien anterior y necesitas sanidad? ¿Por qué no tenés cobertura? Nosotros en cuanto empezamos esto que Dios nos dijo que hiciéramos, que se llama Hora y Llaves de Sión, no tenía ni nombre. Buscamos cobertura antes de tener nombre o no. Y le dijimos a Robert, sentimos que tú es al que Dios ha puesto para poner una cobertura, un manto de protección para que lo que enseñemos sea evaluado, para que como caminemos sea revisado, para que nos llames la atención cuando hay que llamar la atención. Y así ha sido. Y yo les puedo decir, no me dejan mentir mis hermanos, nos pregunta todos los martes del mes que nos juntamos, ¿cómo está Llaves de Sión? Y antes de que podamos contestar cómo está Llaves de Sión, ya vi, ya oí, Dios me dijo, abran la palabra y rácata que nos mete a lo que el Padre está diciendo. Eso es tener cobertura. Y hacer lo que estoy haciendo ahora es demostrar que caminamos bajo cobertura. Estamos trasladando el mensaje que Dios dio para la congregación. No es solo para los pastores, es conectar a la congregación con lo que está pasando. Entonces, sí pasa eso con cierto liderazgo. Cierto liderazgo no basa la autoridad en la palabra, no respetan la autoridad dada por Dios. Revísalo, revisa siempre, porque yo sé que se meten a ver de todo y a oír de todo y no tengo nada contra eso. Si ustedes lo quieren hacer,
háganlo, solo tengan cuidado qué están oyendo, a quién están oyendo y qué doctrina están entrando o dejando entrar a su corazón. Revisen. Incluso si no andan por muchos lados, todavía mejor, hay menos peligro. Pero si lo hacen, revisen, por favor. Dice, estos hombres no se someten a la autoridad, pero el ángel, dice en el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Recuerdan que Moisés muere antes de entrar a la tierra prometida? Nadie sabe dónde quedó enterrado Moisés. Nadie sabe dónde está ese cuerpo. Pero en la palabra, y esto aparentemente es algo que Judas oye o sabe por tradición oral, que se habla dentro de la tradición oral judía, especialmente leyendo algunos libros de Enoch, que aparentemente estudiaban en ese tiempo. El libro de Enoch no entró a la palabra porque no cuadraba, de acuerdo a las personas que revisaron qué podía entrar como palabra de Dios. Enoch no calificaba por varias razones, pero no dejaban de oírla entre ellos o comentarla. Y parece que Judas oyó esta historia y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Yo no te reprendo, Satanás, el Señor te reprenda. Sabía autoridad el ángel. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, solo lo saben en lo natural, se corrompen como animales irracionales. Yo conocí a alguien que empezó muy bien, buscó de Dios, empezó a entrar en una fascinación por el entendimiento de la Mishnah y toda la tradición judía, etc. Se fue saliendo de la iglesia, puso su propia iglesia mesiánica, luego se metió al Kabbalah, porque miren, los que empiezan a querer buscar cosas así, empiezan a salirse del espíritu y de la palabra y la verdad se va alejando cada vez más y todo lo demás me empieza a gustar. Este hombre llegó al punto que se metió en toda la Kabbalah, en toda la numerología, no de entender qué representan los números, sino que numerología como una doctrina. Llegó a tal punto de confusión que el hermanito tenía una célula en su casa donde llegaron a la conclusión que la mayor manifestación espiritual se percibe durante los actos sexuales. Entonces vamos a tener grupo y va a ser todos contra todos para ser muy espirituales. Y tuve a alguien muy cerca que me dijo, mira, mamá, ay. Y ya dije, alguien que me dijo, fíjate que me están invitando a un grupo. Y esto es lo que piensan, que el punto máximo de la espiritualidad es el acto sexual. ¿Dónde empezó este hermanito? Y ahí tiene una célula en su casa, donde se reúnen las parejas. ¿Qué les parece? Esa es doctrina de animal, perdón. No saben de quién estoy hablando, entonces al menos eso no saben. Pero esa es doctrina de animal. En el 2024, no es mentira, es verdad lo que está pasando. Pero ¿cómo empezó? Empezó bien, pero una cosa lo fue llevando a lo otro. Y él y su esposa encantados en ese tema. Terrible. Entonces, dice la palabra en el 11, ay de ellos. Es un juicio. Cuídense, wow. Juicio viene sobre eso. Esas personas que se congregan con este grupo, un día estuvieron en la iglesia donde yo estuve. Yo los conocí como cristianos, que hoy están bajo ese espíritu de mentira y de engaño. Ay de ese líder y de ellos, porque eso, si conocen la palabra, nunca hubieran entrado por ahí. Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Entonces Judas nos hace la campaña de resumir 3 temas principales que pasan para estos que caen en este tipo de problema. Primero dice que van a agarrar el camino de Caín. Nos habló de esto Eric la semana pasada y creo que también el miércoles en la noche entró un poco en esto, poquito.
Pero ¿de qué está hablando Judas cuando usa a Caín de ejemplo? Dice que Caín, en Génesis 4, ustedes lo pueden ir a leer, Caín prepara su ofrenda, ¿se recuerdan? El hermano Abel llevó una ofrenda de sacrificio. Él llevó la ofrenda como Dios la pedía. Pero Caín, como él lo que tenía era frutas y verduras y granos, él le lleva al Señor el tipo de ofrenda que a él le parecía correcto. Y ahí está el error, hermanos. El espíritu de Caín en ti y en mí puede ser el que yo le diga, yo voy a hacer lo que tú decís, pero lo vamos a hacer como yo digo. Cuando yo digo, como yo digo, de la forma que yo digo y a lo que a mí se me antoje, no lo que tú decís. Porque fíjate que yo hice mucho por tener este cultivo y esta siembra. Este fue fruto de mi trabajo. Y eso es lo que yo te quiero dar, punto. ¿Qué hay ahí? Hay altivez. Ahí hay un corazón desobediente, insujeto. Hay un espíritu religioso, hace algo bueno, que parece bueno, pero está totalmente malo y por eso el Señor lo desecha. Y se enoja tanto Caín que termina matando a Abel y ustedes ya saben toda la historia. ¿De qué pasa con los que manejan un espíritu de Caín? Si Dios, por ejemplo, te pide algo y te dice que hay una forma de hacer algo, pero tú lo haces como tú querés, estamos con el espíritu de Caín. Yo me pregunto, es un tema complicado y solo lo voy a decir porque creo que es importante. Cuando Dios pide los diezmos para el alfolí, es para el alfolí. No, fíjate que este es el diezmo, pero yo veo que mi amiguito necesita, entonces este mes se lo voy a dar a él, ¿oíste? ¿Será que hay un espíritu tipo Caín ahí? Dice que es para el alfolí. ¿Por qué pelear eso? Hagamos como dice la palabra. Y no es que querramos el dinero de ustedes, yo no estoy diciendo esto y miren, tenemos un cuidado para predicar de eso porque están tan lastimadas las iglesias por el dinero, que aquí tenemos mucho cuidado cómo tocamos el tema de las finanzas. Pero Dios es muy claro, ahí no hay pierde. Chequen si están haciendo sus propias cosas en vez de lo que dice la palabra que hay que hacer. Balaam, Números 22, dice que era profeta, muy respetado porque era muy puntual con lo que profetizaba. El rey quiere que maldiga a Israel, le ofrece dinero porque este hombrecito tenía debilidad por el dinero. Eso nos habla de hijos, hijas de Dios que sirven a Dios, pero realmente lo que andan buscando es el dinero, la ofrenda y que me paguen si me invitan. Ahorita me parece impresionante, estamos preparando un viaje a Colombia para equipar intercesores. Y la pregunta de todos todo el tiempo es, ¿y cuánto pide, hermana? ¿Cuáles son sus condiciones, hermana? Dije, ni una, no hay ni una condición. No, es que explíquenos cuál es su condición, porque por lo regular. Dije, no hay, hermano. ¿Cómo te lo digo? No necesito que me des ni un centavo por ir a Colombia a hacer lo que es una asignación que Dios me está dando. Hermana, ¿y te quedarías en la casa de hermanos o te tenemos que dar hotel y tiene que ser de 3 o de 5 estrellas? Hermanos, si la casa te queda cómoda, la casa. Lo que a ustedes, esto no se trata de hacer dinero para cumplir un propósito. El problema es que sí se ha dado como Balaam. Voy, primera clase, voy, hotel 5 estrellas, voy con una tarifa de tanto. Y entiendo, se vive de lo que se hace, se vive de esa función que están haciendo, pero uno no pone eso, uno no pone las condiciones. Es una asignación que tenemos y Dios se encarga de la provisión, de lo que toca hacer en todos los aspectos. Amén. Y Dios te va a probar, Dios va a probar el corazón de Balaam en todos ustedes. A mí me lo ha probado muchas veces y he visto que de veras el estar libre del amor al dinero te permite hablar con mucha libertad. Yo no sabía que daban ofrenda para ir a predicar hace ratos que fui a una reunión de mujeres a Tikal Futura, me recuerdo. Y al terminar llega la hermanita con el sobre así como que escondido, ¿verdad? ¿Qué está, hermana? ¿Y eso qué es? Le dije.
su ofrenda. ¿Para qué? Es que sí, siempre damos ofrenda al que predica. Y yo agarré ese sobre y le dije, Señor, ¿y esto qué es? Y me dijo, no es para ti, es para la viejita que está sentada ahí atrás, me dijo. Entonces le dije, gracias, hermana, lo recibo, lo bendigo en el nombre de Jesús. En eso que se me acercaron a orar y lo demás, y la viejita ya no estaba cuando terminamos de la orada. Dije, Señor, este dinero no es mío, es de esa hermana, ¿dónde estará? Me voy al baño, hermanos, y ¿saben quién estaba lavándose las manitas en el baño? Era la hermana. Y por años yo me sentaba a predicar y desde que me sentaba el Señor me decía, es para aquel, es para aquel. Y siempre se cumplió el propósito de Dios, porque no puede haber gancho en tu corazón por dinero. En cuanto te ponen un precio, hermana y hermano, Satanás lo sabe. Y entonces, de acuerdo a ese precio que pusiste, te va bajando la temperatura espiritual, porque es un trabajo. Vengo por si me invitan a iglesia, mira las ofrendas de esa iglesia. ¿Qué hago para que me inviten? No, hermanos, Balaam no puede estar en nuestro corazón. Dice, y tampoco Balaam puede estar en el corazón si sos empresario, ¿verdad? El amor al dinero y mamón tampoco. No podemos tener al Dios del dinero encima de Dios en nuestro corazón. Este hombrecito, Balaam, tiene una posición de influencia, todo el mundo lo sabe, él lo sabe. Él no puede profetizar contra Israel porque Dios no se lo permite. Pero como quiere el dinero, entonces dice, no puedo profetizar, pero te voy a contar qué tenés que hacer para que los israelitas caigan. Métanles a las mujeres más bonitas, a los patojos, a los hombres, que empiecen a tener relaciones sexuales entre ellos, va a venir maldición de parte de Dios y ahí se debilitan y los pueden atacar. Les dio el método, porque igual quería el dinero. Ese es un espíritu que se va a ver mucho en estos tiempos. Caín y Balaam. Y luego el de Coré, que es una rebelión de la autoridad. Ustedes se recuerdan que se levantan contra Moisés y contra Aarón y dicen que ellos no deberían de dirigir, que no tienen la capacidad de dirigir. Hay rebelión a la autoridad, cuestionan a Dios y a quien Dios designa para estar en una posición. Moisés tartamudo y Aarón murmurador, ¿verdad? Porque pelaban con su hermana Moisés. Los hubiéramos juzgado, pero no podemos, no debemos juzgar. Dice, ver de menos a la autoridad o juzgar la autoridad. Esa es una característica de empezar a entrar en un espacio de error. Y si hemos juzgado autoridades previas, pidámosle perdón a Dios. Hemos juzgado autoridades, reconozco. Pidamos perdón. Padre, no quiero ni una milésima del espíritu de Coré en mi vida. Permite que yo no camine en esa forma, ¿ok? Ni Caín, ni Balaam, ni Coré. Y luego Judas 12 dice, es una vergüenza que esas personas vayan a sus fiestas de amor, y puse aquí abajo lo que eso representa porque uno no lo entiende. Y dice, fiestas de amor, así se llamaban las reuniones en las que toda la iglesia celebraba la cena del Señor y compartían los alimentos. Entonces se meten a esas reuniones, están conviviendo con los hermanos, pues comen y beben sin ningún respeto. Por eso se recuerdan que Pablo decía en una de las veces que dice de tomar comunión, no se coman el pan, hombre, no se terminen el vino, no hemos ni siquiera compartido la Santa Cena, porque habían unos que llegaban solo para comer, no llegaban para la convivencia. Dice, son como nubes sin agua, que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues ha sido arrancada de raíz y están totalmente muertos. Son gente violenta, todos pueden ver lo malo que hacen, pues sus maldades son como la espuma de las violentas olas del mar, son como estrellas perdidas, condenadas a viajar siempre en la más terrible oscuridad. De veras que qué bueno que Judas solo un libro escribió, ¿verdad? No hay tolerancia. Aquí sí hay tolerancia, pero ellos hacen que la verdad sea relativa. Entonces, esta es la descripción de los falsos maestros. Judas nos está diciendo, estos son, así se miran. Y él usa la naturaleza para explicarlo. Y me parece muy interesante. Dice, los falsos maestros distraen la atención de Jesús hacia ellos mismos. De Jesús casi no se habla.
Y si se habla es para usar a Jesús para que me sirvan a mí o me sirvan en el ministerio en el que yo estoy. Pero Jesús no es el centro, no es lo más importante, no es a quien alabamos. Amén. Hay que estar buscando esto, hermano. No es que lo anden buscando, solo que si ven que estas características están, es una alerta de un falso maestro. Dice que son nubes sin agua, falsas promesas que nunca se cumplen. Esto es así y esto es así. No se cumple. Árboles sin fruto, sin frutos del Espíritu y sin raíz de la palabra. Cuando tú ves a alguien que es líder, tú tienes que ver frutos. Y si ves otros frutos, tienes que preguntar qué tipo de árbol es, qué raíz tiene, dónde está sembrado, en la palabra. Si tú ves a alguien muy altivo, a alguien demasiado elevado, a alguien que, ni lo toquen, ¿verdad? Porque Jesús andaba entre la gente. Jesús, su característica era la humildad. Pero empezamos a ver ciertas cosas, ustedes, que uno dice, no me cuadra. Esto no mucho me cuadra. Dice, sin vida, solo apariencia. Parece haber mucha espiritualidad, parece haber mucho entendimiento espiritual, pero realmente no hay esencia en lo que se está enseñando. Dice, fieras ondas del mar. Eso lo sacó Judas de Isaías 57:20, donde dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. Producen mucha catástrofe, mucho problema, mucha suciedad, mucho problema. Y dice que son como estrellas errantes, brillan como estrellas, pero se apagan y dejan mucha oscuridad. Solo brillan un montón y ¡fum! Después dejan oscuridad. Estamos viendo un sacudimiento en la iglesia. Tengo más, pero lo seguimos el miércoles, por respeto a ustedes. Quiero ir solo llegando a un punto hasta ahorita donde vamos con Judas. Nos está avisando que van a haber maestros falsos, nos está enseñando de que se va a meter ciertas cosas en la iglesia, ya se les habían metido y apenas habían empezado. Entonces vamos a necesitar mantener los ojos bien abiertos y estar muy alertas de lo que el Señor está haciendo. Y hemos visto que Dios ha mostrado y está sacudiendo ministerios muy grandes. Afortunadamente aquí en Guatemala no, pero sí afuera. Han habido unas circunstancias muy fuertes en Estados Unidos. Me acabo de enterar de 2 circunstancias muy fuertes en Colombia, muy fuertes. El 100% por pecado sexual en la iglesia, de los líderes. Y no solo hombres, mujeres. Y uno se va dando cuenta y dice, Señor, ¿en qué momento? Y si así están los líderes, la pregunta es cómo están las congregaciones. Tolerando el adulterio, pensando que se puede justificar, que está bien por esto, por lo otro. A Dios nadie lo burla. A Él nadie lo engaña y Él sabe dónde estamos todos parados. Y Él sabe lo que está sacudiendo en la vida de cada uno. Yo no quiero juzgar lo que está juzgando en la vida de líderes. Pido misericordia de Dios para ellos porque golpea mucho al cuerpo. Y golpea a Cristo. Él ya pagó nuestros pecados en la muerte y cada pecado que tú y yo hacemos es como pegarle otro golpe en esa cruz con mi pecado. Él no merece eso. Él merece que nosotros caminemos en temor de Dios, que busquemos que su Espíritu nos ayude a caminar en integridad, en pureza, que no caigamos en pecado, que no caigamos con el espíritu de Caín ni de Balaam, ni el espíritu tampoco de Coré. El miércoles vamos a estudiar el espíritu que sí hay que tener, que es el de Enoc, que es el que caminaba con Dios. Ese es el que queremos y yo sé que ustedes lo andan buscando también. Pero el mensaje de hoy era muy claro de parte de Jesús diciendo, yo ya no voy a estar jugando, ni que estén jugando ustedes tampoco con quererse volver famosos a través del evangelio, que tengan doble intención en el corazón, que estén usando mis cosas para sus cosas. Yo necesito que todo entre en un alineamiento y voy a estar pesando a cada uno de ustedes en su vida. No solo a los que ministramos desde aquí, sino que en tu vida de tu casa, los sacerdotes de la casa,
las esposas, los hijos, los empresarios, todos nos va a estar pesando el Señor, qué es lo que nosotros estamos haciendo y si verdaderamente estamos caminando recto y bien delante del Señor, porque cuando Él dice el tiempo se acabó, todo lo que se quedó fuera del alineamiento, porque caminó afuera, entonces tiene ciertas consecuencias, pero el que camina alineado, sensible y obedece la palabra del Señor, viene todo mi respaldo para ayudarte a hacer lo correcto en este tiempo. La vida que estamos viendo que viene de delante de nosotros, la oscuridad y la confusión y la mezcla va a ir en aumento. Entonces nosotros tenemos que estar bien entendidos y nuestra responsabilidad como pastores es que tú, responsable tú, nosotros no somos responsables de cómo vives. ¿Oíste? Cuando te presentes, como dice en Corintios, delante del Señor para mostrarle todas las obras que hiciste y las que dejaste de hacer, tú no vas a pasar con todas sus cosas y vas a decir, es que fíjate que como la pastora Helen no me dejó no sé qué. El Señor te va a decir, a Helen déjamela a mí. Yo estoy hablando con vos. ¿Qué hiciste tú con lo que tenías que hacer? ¿Qué obras hiciste y qué obras dejaste de hacer? Porque las voy a pasar por fuego. Y no dice que tal vez va a pasar. Dice, todos se presentarán delante de este tribunal. Y no vas a ir a agarrar la mano de tu marido ni de ninguno, vas solito. Ese día va a llegar, hermanos, y no se los tiene que olvidar. Por eso tenemos que vivir de una forma distinta. Vamos a hacer obras de justicia, vamos a caminar con obras de integridad, vamos a caminar para agradar a Dios con la vida que tenemos. Amén.